Request. Bien, estamos analizando el último instrumento que nos permite identificar y priorizar los proyectos, que es el sistema del marco lógico. Hemos visto que el sistema del marco lógico tiene, en primera instancia, un instrumento que se llama análisis de involucrados, a través del cual se pretende identificar todos los agentes de la sociedad civil que son afectados positiva o negativamente por el proyecto. El segundo instrumento es un análisis de los problemas, y en base a ese análisis de los problemas se construye lo que se llama un árbol de problemas. Ahí se establece cuáles son las causas de los problemas que se generan y los efectos que estos problemas producen en la sociedad. El tercer instrumento es un árbol de objetivos. A través de la propuesta del proyecto se transforma ese árbol de problemas en un árbol de objetivos, y ahí se establecen cuáles son los fines, los medios que permiten alcanzar los objetivos o fines que tiene el proyecto. El cuarto instrumento es un análisis de alternativas que, digamos, provienen de los anteriores análisis, y ahí se plantean las alternativas que pueden ser soluciones para el problema que se está analizando. Y finalmente ahora vamos a ver el quinto instrumento, que es la matriz del marco lógico. Esa es la matriz del marco lógico. Es una matriz de 4x4, tiene 4 filas y 4 columnas. La primera columna es el resumen narrativo del proyecto, la segunda columna indicadores verificables, la tercera columna medios de verificación y la cuarta columna supuestos. La primera fila fin, la segunda propósito, la tercera componentes y finalmente la cuarta y última fila las actividades. Si analicemos cada una de las, en primera instancia, la primera columna que tiene fin, propósito, componentes y actividades. El fin es una definición del beneficio final que se quiere conseguir en términos de la solución del problema o la satisfacción de la necesidad que originó el esfuerzo. Beneficio final que se quiere conseguir. El fin expresa cómo sería la nueva situación que se quiere contribuir a generar. El proyecto en sí mismo puede no ser suficiente para lograr el fin. Basta con que contribuya de manera significativa a lograrlo. En el ejemplo que estamos analizando de esa empresa de autobuses Alfa que tiene frecuentes accidentes, ¿cuál sería el fin? El fin propuesto es el siguiente. Creciente el número de habitantes usa el servicio de autobuses. Es decir, este fin establece, de acuerdo a la lámina, que la empresa, de acuerdo a los esfuerzos que ha realizado, de acuerdo a las alternativas que se han planteado, trabajar en lo que es recursos humanos y trabajar en la parte de inversiones, ha logrado al final recuperar, diríamos, la confianza de la población. Por lo tanto, se expresa el fin como creciente número de habitantes usa el servicio de autobuses de la empresa Alfa. Si analizamos la lámina, dice el fin es una definición del beneficio final que se quiere conseguir. Entonces, lo que queremos conseguir al final es que la población pueda utilizar, digamos, la empresa Alfa para transportarse de un lugar a otro. El fin expresa cómo sería la nueva situación que se quiere contribuir a generar. El proyecto en sí mismo puede no ser suficiente para lograr el fin. Basta con que contribuya de manera significativa a lograrlo.
¿Cómo sería la nueva situación que se quiere contribuir a generar? Pues hemos visto que, de acuerdo a esas alternativas planteadas, lo que quiere la empresa Alfa es que la población pueda usar el servicio de esta empresa. Dice, el proyecto en sí mismo puede no ser suficiente para lograr el fin. Basta con que contribuya de manera significativa a lograrlo. Para que la población pueda usar el servicio de autobuses de la empresa Alfa, además de, digamos, del prestigio que ha recuperado esta empresa, existen otras empresas competitivas a la empresa Alfa. Por lo tanto, evidentemente, no toda la población va a usar solamente los servicios de la empresa Alfa. Pero obviamente, si la empresa ha invertido en recursos humanos y ha invertido en, diremos, nueva flota de vehículos, evidentemente mucha de la población va a preferir el servicio de esta empresa en lugar del servicio de otras empresas. La segunda fila es el propósito. Dice, el propósito es el resultado directo de utilizar lo que el proyecto produce o entrega. No consiste en construir obras u otros componentes del proyecto, sino en emplearlos para algo que constituye su razón de ser. Es una hipótesis sobre lo que debería ocurrir a consecuencia de producir y utilizar los componentes. Responde la pregunta, ¿por qué se lleva a cabo el proyecto? La metodología requiere que haya un solo propósito para cada proyecto. En la empresa que en el ejemplo que estamos analizando, se ha propuesto como un propósito que la compañía Alfa presta un servicio adecuado y seguro. ¿Por qué la compañía Alfa presta un servicio adecuado y seguro? De acuerdo a la lámina, dice el propósito es el resultado directo de utilizar lo que el proyecto produce o entrega. Entonces, vamos a ver que en los componentes se ha planteado, por ejemplo, que los choferes conducen los vehículos en forma segura. Entonces, eso hace que la compañía, ¿verdad? La compañía, además de otros componentes que vamos a ver, preste un servicio adecuado y seguro. Dice luego, es una hipótesis sobre lo que debería ocurrir a consecuencia de producir y utilizar los componentes. A causa de los componentes que vamos a plantear posteriormente, se logra que esta compañía pueda prestar un servicio adecuado y seguro. Responde a la pregunta, ¿por qué se lleva a cabo el proyecto? Todo el proyecto, hemos identificado dos alternativas, ¿verdad? Una en recursos humanos y otra en inversión en el parque automotor y en el taller de reparaciones. Esas dos alternativas responden a la, digamos, a la posibilidad de que la compañía Alfa preste un servicio adecuado y seguro. Y finalmente, la metodología requiere que haya un solo propósito para cada proyecto. Entonces, evidentemente, hay que tener cuidado en, digamos, de acuerdo a la metodología, respetar que existe un solo fin, existe un solo propósito. Nosotros planteamos el ejemplo que hemos visto en dotar de agua potable a una población que no tiene agua potable, que se provee del agua a través de la compra de carros cisternas y el traslado de una fuente cercana hasta los domicilios, podríamos plantear como un fin que el proyecto logra o pretende lograr la disminución de las enfermedades de origen hídrico. Ese es un fin. Si nosotros decimos que, evidentemente, el fin podría ser mejorar la calidad de vida de la población a través de la dotación de ese servicio de agua potable, el fin que estamos planteando es demasiado elevado. Es decir, evidentemente, para mejorar la calidad de vida de la población, no solamente contribuye el sistema de agua potable, sino también muchos otros factores como que la población asentada en ese lugar tiene
un empleo, digamos, un empleo que le permite generar ingresos. Y para el propósito, diremos, de ese ejemplo de agua potable, dice, el propósito es el resultado directo de utilizar lo que el proyecto produce o entrega. No consiste en construir obras u otros componentes del proyecto, sino en emplearlos para algo que constituye su razón de ser. Es una hipótesis sobre lo que debería ocurrir a consecuencia de producir y utilizar los componentes. Entonces, podríamos decir que el propósito es que la población, diríamos, de ese proyecto de agua potable cuente con agua potable en forma permanente, y sin, digamos, racionamiento. Bien. Esa es la segunda fila. La tercera fila son los componentes. Dice, los componentes son los resultados directos de la realización de las actividades del proyecto. Son edificios y equipos en operación, estudios realizados, servicios prestados, sistemas diseñados e instalados, libros escritos y distribuidos. Responden a la pregunta, ¿qué debe producir el proyecto? Son los bienes y servicios que debe producir el ejecutor del proyecto de acuerdo con el contrato que ha suscrito con diversas autoridades. En la empresa de autobuses Alfa, en ese ejemplo, se han planteado los siguientes componentes. En primer lugar, los choferes operan los autobuses de acuerdo con las normas de seguridad. En segundo lugar, los autobuses tienen un mantenimiento adecuado. En tercer lugar, cronograma y utilización de autobuses optimizado. Esos son los tres componentes que se han planteado. Podrían haberse planteado, voy a volver a la lámina, perdón. Podrían haberse planteado otros componentes adicionales, pero analicemos estos componentes. Dice, son los resultados directos de la realización de las actividades del proyecto. Son edificios y equipos en operación, estudios realizados, servicios prestados, sistemas diseñados e instalados, libros escritos y distribuidos. Los componentes se enuncian como que evidentemente el proyecto ya está funcionando. Por eso dice, son edificios y equipos en operación, estudios realizados, servicios prestados, etc. Responde a la pregunta, ¿qué debe producir el proyecto? Y finalmente, son los bienes y servicios que debe producir el ejecutor de acuerdo con el contrato del proyecto. Para este ejemplo, hemos planteado tres componentes. El primero de ellos, los choferes operan los autobuses de acuerdo con las normas de seguridad. Entonces, aquí estamos ya afirmando que después de haber implementado el proyecto, los choferes operan los autobuses de acuerdo con las normas de seguridad. El segundo componente, los autobuses tienen mantenimiento adecuado. Es decir, que ya estamos considerando, de acuerdo a el enunciado de este componente, que obviamente se ha implementado el taller de reparaciones de tal manera que los autobuses tienen un mantenimiento adecuado. Y finalmente, se ha planteado un otro componente que es un cronograma y utilización de autobuses optimizado. Entonces, estos componentes, de acuerdo a esta lámina, se han planteado como si ya se estuviesen realizando de acuerdo a la implementación del proyecto en las dos alternativas que hemos analizado. Una mejora en la parte de recursos humanos, ¿verdad? Y una mejora en la parte de inversión, tanto para renovar el equipo automotor como para fortalecer el taller de mantenimiento. Podrían, como digo, aquí plantearse además otros componentes. Ahora, estos componentes, son tres, tienen que estar directamente relacionados con las actividades. Como vamos a ver enseguida. Para cada uno de los componentes se han planteado una serie de actividades. Y cada una de estas actividades están contribuyendo a cada uno de estos componentes que se han planteado. Entonces hay una relación entre los componentes y actividades esa relación tiene que darse cuando se plantee el sistema del marco lógico.
cuando ustedes desarrollen el proyecto, que espero ya lo hayan inscrito el día de ayer, hemos dado un plazo hasta horas, como habíamos mencionado, hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? Tienen que ver que una uno de los integrantes, componentes de la estructura que se ha planteado es el sistema del marco lógico. Y ahí tienen que plantear, ¿verdad?, ciertos componentes para el proyecto y para cada uno de esos componentes una serie de actividades. Y tiene que haber una relación entre cada componente y cada una de las actividades que se están planteando. A veces ocurre que no existe esta relación entre componentes y actividades. Entonces, esta relación se tiene que dar de forma clara y precisa, como vamos a ver enseguida. Recuerden ustedes que hemos planteado 3 componentes. Primero, los choferes operan los autobuses de acuerdo con las normas de seguridad. Segundo, los autobuses tienen mantenimiento adecuado. Y en tercer lugar, tenemos un cronograma y utilización de autobuses optimizado. Veamos qué pasa con las actividades. Dice, las actividades implican el uso de recursos que el ejecutor debe llevar a cabo para producir cada componente. Se colocan para cada componente en orden cronológico. Entonces, cada componente tiene sus actividades que implican el uso de recursos. El primer componente, habíamos planteado que era que los choferes operan los buses con seguridad, de acuerdo a normas de seguridad. Entonces, aquí vamos a plantear estos cuatro actividades que están relacionadas directamente con el componente que es que los choferes operan los autobuses en forma segura. Entonces, ¿cuáles son las actividades que deberíamos efectuar para poder lograr ese componente? En primer lugar, capacitar a los choferes. Hemos mencionado al plantear el esquema de alternativas, ¿verdad?, que vamos a seleccionar a los choferes de tal manera que los vamos a, digamos, reclutar en función a sus habilidades técnicas, pero no solamente eso, sino también a sus, digamos, a la actividad, a la actitud moral que puedan tener estos choferes, que difícilmente van a, digamos, incurrir en la falla, en el delito de conducir sus vehículos cuando están ebrios, ¿verdad? Entonces, a pesar de eso, vamos a capacitar a los choferes para tener la seguridad de que estos choferes van a conducir los autobuses en forma segura. En segundo lugar, vamos a establecer reglamentación de seguridad de operación de autobuses. Podríamos plantear otro componente que se requiere un manual de seguridad para que los choferes puedan estudiar ese manual y puedan operar los buses de acuerdo a las guías que tiene este manual. Entonces vamos aquí a establecer una reglamentación de seguridad de operación de los autobuses. En tercer lugar, vamos a introducir incentivos para conducir cuidadosamente. Hemos mencionado que una posibilidad es que vamos a mejorar los salarios. Estos salarios van a estar por encima del promedio a nivel local o nacional, de tal manera que las personas que ingresan a trabajar en la empresa de autobuses Alfa van a pensarlo 2 veces para, digamos, y no, digamos, incurrir en faltas que conduzcan al despido del trabajo, porque obviamente es un ingreso muy interesante para los choferes que han logrado, digamos, acogerse digamos, a ser empleados de la empresa. Y finalmente, mejorar las condiciones de trabajo de los choferes. Es decir, en este caso, ¿verdad? En este caso podríamos considerar la posibilidad de una jubilación. Entonces, obviamente, si conseguimos eso, indudablemente las personas que van a ser parte de la empresa Alfa van a querer seguir siendo parte de esta empresa. Entonces, todas estas actividades, en primer lugar, están relacionadas directamente con el primer componente. En segundo lugar, como dice la lámina,
se incurren en costos, ¿verdad? Para cada uno de ellos estamos incurriendo en costos, en erogaciones de dinero que la empresa tiene que efectuar. Ese es el primer grupo de actividades. Para el segundo componente, recordemos, por favor, voy a volver a la anterior lámina. Perdón, tengo que volver todavía a la otra lámina anterior. A esta lámina. El segundo componente es los autobuses tienen mantenimiento adecuado. Y el tercer componente es que hay un cronograma y utilización de autobuses optimizado. Los autobuses, segundo componente, tienen mantenimiento adecuado. Se han planteado esas tres actividades. Los autobuses tienen un mantenimiento adecuado. Para que ello ocurra, se han planteado estas tres actividades. La primera, almacenar equipos de reparación y repuestos. La segunda actividad, mejorar el taller de reparación. Y la tercera, establecer un sistema de control de inventarios. Entonces, estas actividades están directamente relacionadas con el segundo componente. Y todas estas actividades implican el uso de recursos. Entonces, vamos a tener, diremos, equipos y repuestos disponibles para que los buses tengan un mantenimiento adecuado. Mejorar el taller de reparación. Entonces, vamos a equipar al taller de reparación con ciertos equipos que nos permitan optimizar el mantenimiento de los buses. Además, seguramente vamos a contratar personal que tiene la experiencia en el mantenimiento de los buses. Y luego vamos a establecer un sistema de control de inventarios de tal manera que no nos falten los repuestos que son utilizados más frecuentemente y algunos repuestos que no son utilizados frecuentemente, pero que sin embargo, llegado el momento, van a ser utilizados de todas maneras. Entonces, con estas tres actividades estamos contribuyendo a que los buses tengan un mantenimiento adecuado. Y finalmente, un tercer componente, hemos planteado un tercer componente que dice que hay una optimización de las rutas y horarios que tienen los choferes para ejercer su trabajo. Entonces, para eso estamos planteando las siguientes actividades. Optimizar las rutas y el cronograma. Equipar a los autobuses con radios para comunicaciones y establecer una central de comunicaciones en la terminal de autobuses. Entonces, vamos a optimizar las rutas y el cronograma. ¿Qué significa esto? Significa que la empresa de autobuses Alfa va a verificar que el transporte desde la terminal de buses hasta ciertos puntos de destino se justifican en función de la población que va a utilizar el transporte entre esos dos elementos, origen y destino. Porque puede ser que evidentemente existe población que requiere el servicio de autobuses, pero lamentablemente la cantidad de población que requiere este servicio para llegar a una población X no es lo suficientemente atractiva para implementar una ruta que vaya desde el terminal de buses hasta el destino final, que es esta población. Las personas que tienen su micrófono prendido, por favor, les ruego apagar. Entonces, la segunda actividad dice equipar los autobuses con radios para comunicaciones. Entonces, evidentemente, si tenemos la posibilidad de que cualquier autobús pueda conectarse con la central para establecer el problema que puede tener en un tramo de su trayecto, va a ser importante. Y finalmente, establecer una central de comunicaciones
en la terminal de autobuses. Esas son las tres actividades que se han planteado para el componente que es, digamos, el programa y uso de los autobuses. Bien. La segunda columna, que son los indicadores. ¿Alguna de las personas que está asistiendo a la clase tiene prendida su cámara? Por favor, les rogaría que pueda apagarla. Bueno, los indicadores, dice, constituyen la columna vertebral de este instrumento, puesto que lo más importante de los indicadores es precisamente que sean verificables. Es decir, que se puedan comprobar unívocamente en forma empírica si se cumplieron o no los resultados esperados del proyecto. Entonces, Kelly Camacho. Camacho, su micrófono, por favor. ¿es el señor Camacho? Le leemos al señor Camacho que no adelante los carnavales. Gracias. Manifestábamos que la segunda columna, que se refiere a los indicadores, dice, constituyen la columna vertebral de este instrumento, puesto que lo más importante de los indicadores es precisamente que sean verificables, es decir, que se puedan comprobar unívocamente en forma empírica si se cumplieron o no los resultados esperados del proyecto. Un buen indicador tiene 4 atributos: que sea objetivo, que sea verificable, que sea práctico y que sea independiente. Enseguida vamos a ver un ejemplo. Pero analicemos estos 4 atributos. Objetivo, es decir, correspondiente a la realidad que pretende especificar y adecuado a ella, en contraposición a los que se basan solamente en impresiones, opiniones o teorías subjetivas. Objetivo. Debe indicar siempre que sea posible la cantidad de lo que se desea conseguir en medidas conocidas y generalmente aceptadas. Debe expresar también clase, tipo, variedad, diferenciación o calidad que haga más específico y menos ambiguo el resultado buscado. Entonces, el primer atributo que debe tener un buen indicador es que sea objetivo. Debe especificar el tiempo o plazo dentro del que se desea obtener el resultado. El segundo atributo, verificable. Es decir, que el evento, circunstancia o cualidad que describe se puedan observar y comprobar empíricamente a la manera como lo hacen las ciencias. El segundo atributo, verificable. El tercer atributo, práctico, en el sentido de que sea fácil de aplicar y manejar y que tenga costos razonables. Algunas medidas son técnicamente factibles, pero requieren utilizar aparatos caros o montar complejos mecanismos de observación y verificación, cuyos costos sobrepasan la utilidad de empleados. Tercer atributo, que sea práctico. En el sentido que se puede aplicar, que tengan costos razonables.
Y finalmente, independiente, es decir, que no sea afectado por circunstancias distintas al proyecto, para que no exista ambigüedad respecto a qué produjo el resultado. Esto implica buscar indicadores que sean parte del objetivo al que se refieren, expresándolo de una manera más verificable y cuantitativa, o que tengan una relación de causa y efecto simple con el mismo objetivo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Para ello voy a dejar de compartir un momento la pantalla. Voy a compartir la pantalla, la pizarra del Zoom. Separadas de concreto de cemento con sus respectivos desagües y dejarlos ahí empaquetados, sellados, etcétera. Todo. Bueno, aquí vamos a plantear lo siguiente. La situación sin proyecto, bueno, la situación actual, vamos a poner. Que hay una contaminación excesiva, una contaminación excesiva, vamos a decir, en el río Choqueapo. Por varias causas. Una de ellas es que el sistema de alcantarillado en la ciudad de La Paz no tiene una planta de tratamiento. Entonces, las aguas negras y grises que genera cierto segmento poblacional de la ciudad de La Paz son vertidas directamente al río Choqueapo. Entonces vamos a decir, situación actual o sin proyecto, lo que quieran ustedes, sin proyecto. No tienen, sin proyecto. Por falta, vamos a poner por falta de una planta de tratamiento, por falta de una planta de tratamiento en el sistema de alcantarillado. Bien, entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos medir o queremos disminuir. El proyecto que se plantea medir el grado de contaminación del río Choqueapo debido a las aguas negras y grises. Que vierte la población cercana al río Choqueapo, cercana al río. Bien, ¿cómo podemos entonces plantear ese proyecto? Medir el grado de contaminación del río Choqueapo debido a las aguas negras y grises que vierte la población cercana a él. Entonces, el proyecto consiste
medir el grado de contaminación y plantear, vamos a decir, una solución, ¿verdad? Plantear una solución al respecto. Bien. Vamos a establecer un indicador que cumpla con estos 4 objetivos, que sea objetivo, que sea verificable, que sea práctico y que sea independiente. Entonces, para poder medir el grado de contaminación del río Choqueapa, lo que vamos a hacer es tomar muestras. Entonces, operativamente, el proyecto en su fase operativa va a tomar muestras de los coliformes fecales que tiene el río. Nos interesa entonces en este proyecto medir el grado de contaminación debido a las aguas negras y grises que bota la población al río porque el sistema de alcantarillado que se ha propuesto no tiene una planta de tratamiento. No nos interesa medir algún otro tipo de, diremos, de contaminación debido a que también existen algunas industrias como las curtiembres que podrían estar botando sus residuos sólidos y líquidos al río. Nos interesa particularmente ver la contaminación debido a la falta de una planta de tratamiento en el sistema de alcantarillado que hace que la población eche sus aguas negras y grises al río. Entonces, vamos a tomar muestras de los coliformes fecales que tiene el río para poder, digamos, mejorar esa contaminación. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a plantear, ¿verdad? Tomar muestras, actualmente. Vamos a poner actual. Por decir algo, vamos a decir que tenemos, voy a dar una cifra cualquiera, 2000 partes por millón por centímetro cúbico de coliformes fecales. Con el proyecto actual, este es sin proyecto, ¿verdad? Sin proyecto. Queremos reducir eso. Vamos a decir, previsto, queremos llegar a 50 partes por millón por centímetro cúbico. De coliformes fecales. En 5 años. Bien. Entonces, veamos si podemos introducir un indicador, que es vamos a tomar muestras en el río, ¿verdad? Y actualmente tenemos 2000 partes por millón por centímetro cúbico de agua que está contaminada con los coliformes fecales. Lo que queremos lograr después de 5 años de haber implementado el proyecto, llegar a 50 partes por millón por centímetro cúbico de coliformes fecales.
Es objetivo, ¿por qué? Porque estamos considerando que las muestras las vamos a tomar y podemos medir que actualmente tenemos 2,000 y queremos llegar hasta 50. Entonces, los ingenieros sanitarios, los expertos en la parte de contaminación por excretas que emite la población, saben que esta es una medida, la cantidad de coliformes fecales que tiene el río. Por lo tanto, es objetivo. En segundo lugar, es verificable porque las muestras nos están indicando que actualmente tenemos esta cantidad de 2,000. ¿Y cómo podemos verificar eso? A través de los laboratorios, a través del microscopio, que por cada centímetro cúbico actualmente tenemos 2,000 partes por millón de coliformes fecales. Entonces el microscopio, que no existía hace 2 siglos, ¿verdad? Seguramente este indicador hace 2 siglos no era un buen indicador porque no podíamos medir. En tanto que ahora, utilizando el microscopio, podemos hacerlo. Entonces, evidentemente, es un indicador verificable. Actualmente tenemos 2,000 y con las medidas y con el proyecto que vamos a tratar de eliminar esta contaminación, vamos a reducir de 2,000 a 50. Entonces, es verificable, se puede verificar, se pueden contar, diremos, la cantidad de coliformes fecales que se tienen por centímetros cúbicos. Es práctico porque no implica demasiado costo para implementar este indicador, porque lo que vamos a hacer es tomar muestras, seguramente en varios lugares de confluencia del río, porque cuando estamos cerca al sistema de alcantarillado, la cantidad de coliformes fecales va a ser mayor. En tanto que si estamos alejados, digamos, 10 o 15 kilómetros aguas abajo, la cantidad de coliformes fecales va a ser menor debido a que, naturalmente, el cauce del río se está descontaminando por la distancia del foco central de contaminación hacia 10 o 15 kilómetros aguas abajo. Entonces, para ser, digamos, objetivos, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar muestras a lo largo de varios puntos del río Choquea. Entonces es práctico porque el costo de este indicador no es demasiado caro, ¿verdad? Es decir, vamos a tomar las muestras, seguramente vamos a contratar cierta cantidad de personas que van a tomar las muestras y esas muestras van a ser llevadas al laboratorio de INLASA o de la UNSA para ver la cantidad de coliformes fecales que tenemos actualmente. Sin proyecto. Y luego, a medida que transcurra la implementación del proyecto, vamos a tomar las muestras en los subsiguientes años hasta lograr que esa cantidad de coliformes fecales se reduzca de 2,000 a 50. Entonces es un indicador práctico. Y es un indicador independiente. Para que el indicador sea independiente, deberíamos tomar las muestras, ¿verdad? Decimos un indicador independiente debido a que no está influenciado por algunas causas ajenas al proyecto. Entonces, podríamos tomar muestras, ya lo hemos mencionado, en diversas partes del río, porque evidentemente la contaminación es más fuerte, muy cerca a la descarga del sistema de alcantarillado al río y menos en los próximos, digamos, 15 a 20 kilómetros. Entonces vamos a tomar muestras a lo largo del río, del cauce del río. En segundo lugar, vamos a tomar muestras en diversas épocas del año. ¿Por qué razón? Porque en la época de lluvia seguramente la contaminación va a ser menor que en la época seca. Entonces, para que ese proyecto sea independiente, deberíamos tomar no solamente muestras a lo largo del río, sino también deberíamos tomar muestras en diversas épocas del año. Tanto en la época lluviosa, seguramente la contaminación va a disminuir y en la época en la época seca, la contaminación se va a incrementar.
De esa manera hacemos que este indicador sea independiente. Hemos cumplido los cuatro atributos que debería tener este indicador, que es objetivo, ¿verdad? Porque tenemos la posibilidad de medir la cantidad de coliformes fecales con y sin proyecto. Es verificable porque podemos medir esa cantidad de coliformes a través de utilizar el microscopio, lo que no era posible hace 2 siglos atrás. Es práctico porque evidentemente no es demasiado caro. Vamos a contratar una cierta cantidad de personas, tomar muestras y llevar las muestras al laboratorio. Y finalmente es independiente porque hemos tomado muestras no solamente en diversos puntos del río, sino también en diversas épocas, para que el indicador sea independiente de las condiciones externas al proyecto. Bien, si tienen alguna pregunta respecto a este ejemplo, con todo gusto. De lo contrario, voy a dejar de compartir la pizarra y vamos a volver. La tercera columna es lo que se denomina medios de verificación y sistemas de información. Es necesario determinar desde el inicio del proyecto las fuentes de información que se van a emplear para obtener los datos de los indicadores que mostrarán el progreso de la ejecución. ¿Cómo obtener la evidencia? Entonces, para poder establecer los medios de verificación y los sistemas de información, tendríamos que responder a la pregunta ¿cómo obtener la evidencia? En el ejemplo que hemos dado del río Choqueyapu, ¿verdad? La evidencia se está obteniendo mediante la recolección de información especial a través de la contratación de expertos. Hemos consultado a los ingenieros sanitarios y les decimos cómo podemos verificar esta contaminación del río Choqueyapu y la manera que podríamos tener para poder disminuir esa contaminación de 2.000 a 50 partes por millón por centímetro cúbico de coliformes fecales. Entonces, evidentemente, los expertos nos han dicho, van a tomar muestras a lo largo del río, vamos a llevar esas muestras al laboratorio, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo es una recolección de información especial, ¿verdad? Esa información no está en ningún boletín estadístico y no tiene esa información, seguramente no lo tiene absolutamente nadie. Entonces, lo que estamos haciendo es crear un sistema de recolección de información, consultando con los expertos para poder proceder a, digamos, a introducir ese sistema de información que hemos planteado. Sin embargo, se puede recurrir a fuentes normales de información, ¿verdad? Oficinas gubernamentales de estadística del municipio de Cercado. Entonces, evidentemente, para poder lograr esto, vamos a recurrir a fuentes normales. Vamos a recurrir al INE, al Instituto Nacional de Estadística, el cual nos va a brindar esta información. ¿Cuál es el costo y quién financiará y realizará estas actividades? Tenemos que ver esa posibilidad, es decir, el lograr recolectar la información está ligado a este aspecto. ¿Cuál es el costo y quién financiará y realizará estas actividades? Si nosotros vamos a recurrir a información secundaria como el crecimiento de población o verificar la importación de cierto tipo de productos en los últimos 5 años,
supongamos que estamos haciendo un proyecto sobre, qué sé yo, leche de soya, y queremos verificar si ha habido una importación de leche de soya en los últimos 10 años. Y vamos al INE, no tiene esa información desglosada, tiene una información muy agregada, diremos, la importación de lácteos en los últimos 10 años, dentro de los cuales está la leche de soya. Entonces, evidentemente, vamos a tener que trabajar a nivel de la información que tiene la aduana, contactarnos con la aduana y decirles, miren, necesitamos desglosar esta información que ustedes la tienen muy agregada. Vamos a revisar las boletas de importación donde están los productos lácteos y dentro de esa información, digamos, agregada, vamos a tratar de específicamente verificar la importación de leche de soya. Entonces, para eso, ¿qué se requiere? Se requiere primero, ¿verdad? Y eso a veces es difícil, primero tener, digamos, el permiso de la aduana para realizar esta labor. Aquí hago un paréntesis y les comento lo siguiente. El año 2017, 2016, 17, he estado trabajando siempre con esa empresa consultora que se llama KM Limitada. Hemos hecho un proyecto, creo que ya les he comentado, sobre la fabricación de polietileno de alta densidad para la construcción de tuberías de plástico que deberían conducir, diremos, el gas a domicilio. Y requeríamos información de la importación de ese tipo de tubería. Y hemos recurrido a la aduana. Hemos ido a la aduana y les decimos, bueno, nosotros hemos sido contratados por la empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos, la EBI, que es una empresa del Estado que depende del Ministerio de Energía para hacer este trabajo. La aduana nos ha recibido, nos ha dicho, lamentablemente nosotros no podemos dar la información al sector privado. Van a tener que pedir a la EBI, a través de la EBI, ¿verdad? Que es una entidad del Estado, pedir la información que requieren. Nosotros vamos a pasar esa información a la EBI y la EBI les va a hacer llegar la información. Entonces estamos para obtener información. Estamos, discúlpenme la palabra, perdiendo el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van una carta a la EBI para decirle necesitamos esta información, la EBI se tomará su tiempo para requerir esa información a la aduana, no sé si va a destacar a algunas personas para que puedan ir a la aduana y hacer la recolección de la información pertinente. O dirá, bueno, ya tienen vamos a pedir la autorización para que ustedes puedan recabar esa información. Eso demora tiempo, ¿verdad? Demora tiempo. Lamentablemente ha ocurrido y está ocurriendo eso en el Estado. La información no está disponible para cualquier persona, lamentablemente. Y la información es vital para formular un proyecto. Hemos visto que en la fase de preinversión, ya lo hemos mencionado, lo más importante es la calidad de la información y, digamos, la calidad de los análisis que puedan hacer los que están formulando el proyecto. Es una realidad con la cual ustedes seguramente van a chocar cuando hagan sus proyectos, que van a presentarlos en la fecha que está prevista en la materia y van a chocar con este problema cuando hagan su tesis de grado. Pero es un problema real, es un problema que cada una de las personas tenemos que afrontar. Entonces aquí lo importante es el costo y quién financiará y realizará estas actividades. En el ejemplo de la leche de soya, evidentemente, vamos a contactarnos a través de una entidad pública con la aduana y vamos a decir, por favor, requerimos que nos den autorización para que nos brinden su información agregada de productos lácteos que se han importado en los últimos 10 años. Y ahí vamos a trabajar con nuestro personal, que quisiéramos que nos den un espacio para poder analizar esas boletas de importación y solamente recabar aquella información que nos interesa. Importación de leche de soya. ¿Quién va a financiar? Obviamente, si estamos haciendo un trabajo para el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, ¿verdad? La empresa consultora ha ganado ese proyecto y por lo tanto tiene recursos
de acuerdo a un contrato que se ha firmado entre la empresa y el ministerio, tiene los recursos disponibles. Seguramente quien va a realizar esas actividades va a realizar el personal de la empresa consultora. Dice, ¿cuánta información se requiere razonablemente considerando el costo y la utilidad? Esto es importante, ¿verdad? Podemos ser tan exquisitos en tratar de buscar la información detallada de los últimos 20 años, pero considerar información de la leche de soya que se importa en los últimos 20 años, podemos obtenerla, pero nos va a costar, ¿verdad? Y razonablemente es útil esa información. ¿Nos basta solamente con 10 años? Parece razonable que solamente vamos a considerar los últimos 10 años. Dice, la disponibilidad de buena información sistemática y existente puede hacer que se prefiera un determinado indicador sobre otro, pues el costo de preparar información adicional puede resultar innecesario o muy oneroso en algunos casos. Entonces aquí tenemos que utilizar el criterio, ¿verdad? Tenemos que ser criteriosos como en todo el desarrollo de la formulación de proyectos. Volviendo al ejemplo de la contaminación del río Choqueapa, vemos que esa información no está disponible, no hay una información disponible sobre ese punto específico. Por lo tanto, tenemos que implementar nuestro propio sistema de recolección. Razonablemente, tiene un costo, digamos, no es elevado y por lo tanto vamos a optar por ese camino. Pero sin embargo, dice, la disponibilidad de buena información sistemática y existente puede hacer que se prefiera un determinado indicador sobre otro, pues el costo de preparar información adicional puede resultar innecesario o muy oneroso en algunos casos. Si nosotros tuviésemos la información específica de la contaminación del río Choqueyapu disponible en el Ministerio, digamos, Ministerio de Aguas, creo que se llama, ¿verdad? O el Ministerio de Medio Ambiente, indudablemente deberíamos ver la posibilidad de utilizar esa información versus obtener nuestra propia información. Sin embargo, es un tema específico que seguramente no tiene información el Ministerio de Medio Ambiente, la contaminación del río Choqueapa. De repente lo tiene, ¿verdad? De repente ha hecho, digamos, tiene estudios, tiene la experiencia para ver cómo se puede reducir la contaminación de este río, porque evidentemente vamos a suponer, y ocurre en la práctica, que las aguas de este río están siendo utilizadas por los agricultores, por los agricultores para regar sus cultivos. Entonces están regando sus cultivos con agua contaminada. Y eso afecta no solamente a los agricultores, sino a toda la población que va a consumir esos productos. Posiblemente pueda tener esa información el ministerio, si no lo tiene, pues vamos a tener que implementar nuestro propio sistema, que ya lo hemos visto, no es demasiado caro para poder obtener la información. Por lo anterior, el tipo de indicadores que se emplearán está muy ligado a la determinación de las fuentes y los dos aspectos deben considerarse en forma simultánea. Planteamos un indicador, vemos las posibilidades de obtenerlo, cuál es el costo de obtener esa información. Entonces, puede ser que sea muy alto y los resultados que vamos a obtener no son lo suficientemente exactos y por lo tanto vamos a desechar ese indicador y vamos a proponer otro que tenga, digamos, menor costo y que tenga mejores resultados. Dice, por lo anterior, el tipo de indicadores que se emplearán está muy ligado a la determinación de las fuentes y los dos aspectos deben considerarse en forma simultánea. Llegamos a la última columna. Supuestos y riesgos. Aquí lo importante es que esta columna nos permite establecer cuáles son los aspectos que están bajo el control del ejecutor del proyecto, que están bajo el control del gerente del proyecto, y cuáles aspectos escapan a su control. ¿Y cuáles son los riesgos que implicaría
que estos aspectos escapan al control del gerente o del ejecutor del proyecto. Dice, se definen como externos al proyecto, que pueden incidir negativamente en su ejecución, hasta hacerlo fracasar. Son externos al proyecto en cuanto no dependen del control de quienes lo ejecutan. Dice, la metodología requiere que se identifiquen los riesgos de cada nivel, actividades, componentes, propósito y fin, y se expresen como supuestos que deben ser cumplidos para avanzar al nivel siguiente. Hemos planteado en el esquema, en el ejemplo del autobuses de la empresa Alfa, ¿verdad? Que para que los choferes conduzcan en forma segura, primero, ¿verdad? Que tienen que ser capacitados. En segundo lugar, que su salario sea por encima del promedio a nivel nacional, etcétera. ¿Cuáles serían los supuestos? Los supuestos en ese caso van a ser que la empresa cuenta con los recursos necesarios como para capacitar a los choferes, como para poder implementar un nivel salarial mayor al promedio a nivel nacional. Y además que los choferes estén dispuestos a ser capacitados. Puede suceder que los choferes digan, no, pues yo soy un experto, yo no necesito ninguna capacitación adicional, yo soy el men de la película, ¿verdad? Nadie me puede enseñar. Entonces, obviamente, hay esos supuestos para que se pueda cumplir que los choferes sean capacitados. Hemos planteado también como una actividad fortalecer el taller de mantenimiento. ¿Qué significa eso? Comprar equipos, comprar repuestos, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar si debido a los fenómenos externos, la importación de equipos relacionados con la parte automotriz se incrementa a nivel internacional? Entonces, un supuesto va a ser, vamos a fortalecer el taller de mantenimiento y vamos a comprar un stock de repuestos siempre y cuando los precios de los repuestos y equipos necesarios para este propósito estén dentro más o menos 5 de los precios de importación de los últimos 10 años. Ese es un supuesto y es un riesgo, ¿verdad? ¿Qué pasa si los repuestos se incrementan en un 50-60%? Por diversas causas. La invasión de Rusia a Ucrania va a tener incidencias a nivel latinoamericano. Entonces, obviamente, ese es un supuesto que lo estamos colocando para, en primer lugar, tener conciencia de que eso escapa al control del gerente del proyecto. Y en segundo lugar, para estimar los riesgos que tiene esa posibilidad. Ahora dice, la metodología requiere que se identifiquen los riesgos de cada nivel, actividades, componentes, propósito y fin, y se expresen como supuestos que deben ser cumplidos para avanzar al nivel siguiente. Ya lo hemos mencionado, para que los choferes conduzcan los autobuses de forma segura, tenemos que tener primero un reglamento de seguridad. En segundo lugar, tener los recursos necesarios para tener, digamos, contratar choferes con promedio salarial más alto que el resto de las empresas, etcétera. Entonces, recién podemos ingresar al nivel siguiente que dice, bueno, los choferes están conduciendo sus vehículos en forma segura. Entonces, este es el esquema. Tenemos las actividades, más los supuestos nos van a conducir a los componentes. Los componentes, para cada uno de los componentes, para cada una de las actividades tenemos que tener algunos supuestos y luego recién pasamos de las actividades a los componentes.
Para cada uno de los componentes tenemos una serie de supuestos y avanzamos al nivel del propósito. Para el propósito tenemos que tener un supuesto o varios supuestos y avanzamos a, diremos, lo que es el fin. Y el fin tiene que tener también los supuestos, y estos supuestos son de sustentabilidad. Entonces, para cada nivel, actividades más los supuestos nos conducen a los componentes más los supuestos nos conducen al propósito, el propósito más los supuestos nos conducen al fin, y luego el fin tiene que tener un supuesto de sustentabilidad. Supuestos y riesgos. ¿Cómo analizamos esta última columna? En primer lugar, deberíamos plantearnos la siguiente interrogante. ¿Es externo al proyecto? Sí. Avanzar en el análisis. No. Si no es externo al proyecto, no incluirlo, ¿verdad? No incluirlo. Hablemos, por ejemplo, de una fábrica de aceite. La provisión de materia prima, ¿verdad?, está en función a la cantidad de aceite que vamos a producir el año 2000, supongamos el año 2023. Estamos hablando ya del próximo año. Entonces, ¿qué va a ocurrir este año 2022? Seguramente el gerente, que está planificando la producción para los próximos 10 años, va a decir el año 2023 vamos a producir porque el mercado así lo ha establecido y porque nuestra planta tiene una capacidad para producir, voy a decir alguna cifra, 100,000 hectolitros por mes, por decir algo. Entonces, 100,000 hectolitros por mes, porque así lo ha determinado el mercado, porque tenemos la capacidad para producir esa cantidad, está ligada directamente a la provisión de materia prima. Entonces, soy el gerente de esa planta, tengo mis proveedores habituales, voy a firmar contratos a futuro, voy a decir, durante la cosecha del año 2022, voy a requerir una cierta cantidad de toneladas de soya para producir 100,000 hectolitros por mes durante el año 2023. Esa cantidad de soya que voy a comprar en la cosecha del año 2022, ¿verdad?, me va a servir para producir la cantidad de aceite el año 2023. Entonces, lo vamos a ver cuando llegue el momento, teniendo una cierta cantidad, digamos, contar con los recursos necesarios para comprar esa cantidad de soya. Esa es parte del capital de trabajo. Voy a comprar esa materia prima a futuro, ¿verdad?, durante la cosecha de 2022, no sé cuándo es la cosecha de soya del 2022, voy a comprar esa soya en ese año, voy a almacenar esa soya, para lo cual necesito, y obviamente cuando han visitado seguramente ustedes una fábrica de aceite, ven que hay unos silos en los cuales se almacena la materia prima. Entonces voy a comprar esa materia prima en el periodo de cosecha y lo voy a almacenar para digamos, utilizar esa materia prima en el año 2020. Entonces está todo planificado y todo está bajo el control, no es externo al proyecto, ¿verdad? Es externo al proyecto, pero ¿qué pasa si el año 2022, este año, ocurren extraordinarias lluvias o extraordinarias sequías que afectan al oriente boliviano? Esas extraordinarias condiciones que no han sucedido en los últimos 10 años hacen que la producción de soya el año 2022 disminuya y que los proveedores no puedan proveer de soya el año 2022 para la fabricación de aceite durante el año 2023. Entonces, evidentemente, eso ha escapado y escapa al control del gerente, escapa al control del ejecutor. Entonces, es externo al proyecto la posibilidad de que evidentemente haya una sequía o unas lluvias extraordinarias. Sí, es externo al proyecto. Si no es externo al proyecto, si las previsiones de
de los próximos años en cuanto a fenómenos naturales van a estar dentro de los parámetros de los últimos 10 años, no lo vamos a incluir. Entonces, no es un supuesto. Seguramente vamos a tener la cantidad de soya prevista el año 2022 y eso nos va a permitir fabricar aceite durante el año 2023. Entonces, si no es externo al proyecto, no lo voy a incluir. La segunda pregunta, ¿es importante? Obviamente es importante la provisión de materia prima, ¿verdad? Es importante. Sí es importante. No es importante. No lo voy a incluir. En el caso del ejemplo de la soya, sí es importante. Si no tengo materia prima, no voy a poder fabricar aceite. En tercer lugar, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra? No es probable, o sea, hemos visto por predicciones del Senami, etcétera, se ve que los próximos años van a tener un patrón igual a los últimos 10 años. Entonces, no es probable que ocurra un desastre natural que impida la producción y abastecimiento de soya. Si no es probable, no lo voy a incluir. Si es probable que ocurra, ¿verdad? Si es probable que ocurra, lo voy a incluir. Entonces, ese es un supuesto. Y en el otro extremo, si es muy probable, o sea, tengo casi la certeza de que va a ocurrir, tampoco lo voy a incluir. Ya tengo la certeza de que va a ocurrir, entonces obviamente, ¿verdad? No voy a incluir eso como un supuesto. ¿Puede ser rediseñado el proyecto? Sí. Pues, ¿qué va a ocurrir si, de acuerdo a las previsiones del Senami, el año 2022 van a ocurrir lluvias y sequías extraordinarias que van a impedir que la cosecha de soya permita la provisión de soya a la fábrica X de aceites? ¿Puede ser rediseñado el proyecto? Evidentemente sí. Voy a trabajar a una menor capacidad, ¿verdad? Entonces sí lo voy a hacer. Voy a rediseñar el proyecto. No. Debido a que tengo compromisos, ya es aquí un extremo, ¿verdad? No, dice, supuesto fatal pare. Es decir, si las sequías o extraordinarias lluvias van a impedir la provisión de materia prima, que no me permita trabajar ni siquiera a un, qué sé yo, 20% de mi capacidad, entonces evidentemente hay un supuesto fatal. Y eso puede inclusive llevar al caos, al fracaso, a la quiebra de esa empresa. Entonces, lo que hemos querido mostrar a través de este análisis es cómo analizar los supuestos. Primero, ¿es externo al proyecto? Sí, entonces hay que incluirlo. ¿Es importante? Sí, hay que incluirlo. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra? Es muy probable que ocurra, hay que incluirlo. Porque si no es probable, no lo incluyo. Y si es muy probable, ya sé que es una certeza, tampoco lo incluyo. Y al final nos permite decidir, ¿puede ser rediseñado el proyecto? Sí, lo podemos rediseñar, podemos trabajar a una menor capacidad, pero tenemos un punto de equilibrio, ¿verdad? Tenemos un punto de equilibrio. Inclusive puedo perder este año para seguir trabajando, no importa, voy a ganar el próximo año. Entonces puedo rediseñar el proyecto, pero puede ocurrir que el supuesto sea fatal. En ese caso, deberíamos parar. Bien. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Hay unos ejercicios que se plantean sobre el encadenamiento de hipótesis. No tenemos ya tiempo. Y lo vamos a hacer con ustedes la próxima clase. Bien, entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Y ver si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo que hemos visto fundamentalmente en esta clase, lo que es el sistema de la matriz del marco lógico, ¿verdad? Que tiene 4 columnas y 4 filas. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a lo que hemos visto en la presente clase.
¿Preguntas? ¿Dudas? Si no hay dudas, preguntas, nos vemos Dios mediante el día jueves próximo a las 7:30 de la mañana. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Diviértanse en carnavales, pero no sean exagerados, por favor. Cuídense, cuiden su salud. Nos vemos. Hasta luego, nos vemos el jueves. Hasta Adiós. luego, Inge. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego.